Vamos a verla, para que en un ratito más hagamos un pequeño break para que tomen un cafecito, pero vamos a verlas a continuación. ¿Qué vamos a analizar en esta segunda unidad? Analizaremos algunos elementos que nos hablan sobre el origen de la norma, la teoría de la ley, la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, la teoría de los tres círculos de García Maínez, la clasificación de la norma jurídica, su jerarquización, teoría de la ley, ámbitos de vigencia de la ley, regulación de conflictos, principios de interés público, lagunas de la ley. ¿Ok? Y bueno, empezamos con esta teoría tridimensional del derecho, que señala Miguel Reale que los elementos del derecho son tres. El tema del hecho. ¿Qué es el hecho, compañeros? El hecho es un hecho social elaborado por los seres humanos. Viven en esta sociedad y derivado a sus necesidades, derivado a sus conflictos, derivado a la situación que viven todos los días, es muy importante la conformación de la norma. Entonces, cuando hacemos referencia al hecho, tenemos que referir que el hecho tiene un origen de distintas vertientes, un origen social, un origen económico, un origen político, un origen derivado del conflicto, un origen derivado de la necesidad, un origen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos nosotros al hecho social. Muy bien. Avanzando sobre este tema, el ser humano entiende que la necesidad de hacer frente a toda esta problemática lo va a conllevar a la fundación del Estado. Ok, exactamente, mi estimada maestra, sería como ejemplo la fuente real. Muy bien. Y con la conformación del Estado, las distintas funciones que se tienen, como son la función ejecutiva, encargada de la administración, la legislativa, la creación de leyes y la judicial. Y a partir de esta función legislativa, la creación de la norma, que el propósito es resolver todas estas situaciones que surgen dentro del conglomerado humano. Entonces, a partir del elemento normativo, lo que pretendemos es, pues, combatir ese hecho social. Entendemos un sistema, un ordenamiento coactivo e institucionalizado. Y por supuesto llegamos al valor axiológico, a la dimensión valorativa, las consecuencias de la aplicación de valores superiores, la justicia, la equidad, la proporcionalidad, la protección del bien común. Estos tres aspectos van a conformar los elementos del derecho. Y bueno, desde la perspectiva ya de Eduardo García Maínez, nos hace alusión a estos tres elementos, tres círculos que tiene el derecho formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo o eficaz.
Iniciamos con el derecho formalmente válido. ¿En qué consiste? Bien, señalamos lo siguiente. ¿Por qué vale el derecho? ¿Por qué vale la norma? ¿Por qué estamos obligados a cumplirla? Entonces, desde el derecho formalmente válido y desde la teoría kelseniana sobre la teoría pura del derecho, entendemos que la validez del mismo no los da su origen en una constitución. Ok. También, por supuesto, destacamos que es creado por una autoridad competente. Ok, que en este caso es el poder legislativo con la aprobación del poder ejecutivo. Ok, y para su creación se siguió un procedimiento legalmente establecido. Muy bien, muy bien. Entonces, a partir de estos puntos, entendemos al derecho formalmente válido. ¿Ok? De ahí hablamos de esta regularidad normativa. ¿De acuerdo? Bien. Segundo elemento. Es un elemento de naturaleza axiológica. Y decimos el derecho intrínsecamente válido. El derecho justo. Es decir, aquí vamos a entrar a una dimensión valorativa. El derecho será justo desde el jus naturalismo en la medida que garantice la tutela, la protección de los derechos humanos, en el sentido que no contravenga estas disposiciones, y por supuesto, el tema de la tutela a partir de el derecho. En este caso, perdón, hablaríamos como tal de el tema de la justicia. ¿Ok? ¿Qué es la justicia? No es ese concepto que nos decía Ulpiano, ¿no? La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Definir justicia no es fácil. Es más, no hay ninguna definición que sea del todo acertada. No podemos centrarla a un simple concepto. La justicia es mucho más amplio el término, pero en general lo que va a buscar la justicia es un tema de un bien común. Y en esa medida vamos a justificar el valor axiológico del derecho. En la medida que la norma sea justa, en la medida que busque el bien común. Y tenemos, por supuesto, elemento que hace referencia al derecho positivo o eficaz. Es decir, la norma tiene un triple ámbito de validez. Hablamos del ámbito espacial, ok, del ámbito temporal y del ámbito personal. Ok. En ese sentido, hablaremos de la norma se aplica en un espacio determinado, el elemento geográfico. La norma tiene su aplicación, tiene su eficacia a partir de su entrada en vigor y va a regir actos que se van a materializar hacia futuro. No puede tener efectos hacia el pasado, salvo que sea en beneficio. Y por supuesto, la norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorio.
Muy bien. Bien. En este punto, vamos a ver que en tanto la norma sancione, en tanto la norma establezca penas, en tanto en la norma castigue a quien infringe la misma, entonces hablaremos de una eficacia normativa. Entonces, el tema de derecho positivo y eficaz habla de estos ámbitos de validez y, por supuesto, de su materialización. Desde la perspectiva de don Eduardo García Maínez, entendemos estos rubros tan importantes. Es decir, a ver, el derecho ideal es el que tiene que ver con los tres círculos. Y bueno, lo del todo no ideal son aquellos que se encuentran solamente vinculados a uno o dos círculos. Por ejemplo, derecho formalmente válido. Imaginemos que se establece una norma en la cual el legislador dice, si una persona hay un sospechosismo de ella, ¿sale? Y nos faculta la norma, dice, la policía podrá hacer la detención de cualquier persona que pueda parecer sospechosa en la calle. Podríamos decir, híjole, ¿qué creen? Fue elaborado por una autoridad competente. Y además se reformó la Constitución de tal manera de permitir ese tipo de actos. Podríamos decir, y se siguió el procedimiento legalmente establecido para su creación. ¿Podríamos decir que es derecho formalmente válido? Sí, sí es derecho formalmente válido. Pero intrínsecamente válido, pues ya no, ¿verdad? Porque estás vulnerando los derechos fundamentales de las personas, porque estás transgrediendo su intimidad, porque de alguna manera no fundas y motivas el acto que estás materializando. E imaginemos que tenemos jueces bien estudiosos y que digan, esta norma no la voy a aplicar, esta norma no la voy a hacer efectiva en base de que esta norma vulnera derechos humanos. Entonces diríamos que la norma no es derecho positivo ni eficaz porque los jueces la inaplican para el caso en concreto. ¿Se entendió el punto número uno, compañeros? ¿Sí? Ahora veamos el punto número dos. Si tenemos dudas con los ejemplos que damos, por favor díganmelo, ¿eh? Ahí va. El punto número dos. Si se fijan ustedes, se vincula con dos círculos. El derecho formalmente válido y el derecho intrínsecamente válido. ¿Sale? Vamos a mencionar lo siguiente. Imaginemos, mis queridos amigos, este comentario. Ahí va. Vamos a suponer el respeto a los derechos humanos de una persona que es detenida. Se hablan de distintos protocolos para asegurar la tutela de sus derechos humanos. Y para el cumplimiento de estos protocolos, se habla de algunos instrumentos materiales, ¿sale? Como cámaras que va a tener la policía cuando realice la detención, micrófonos de alta fidelidad, se habla de capacitación, se habla de distintos recursos, ¿vale? Podríamos decir que esta norma, ¿sale? Que ha sido aprobada por el Congreso, ¿sale? Y con respecto a los derechos humanos, es derecho formalmente válido. Es intrínsecamente válido en el sentido que procura la tutela de los derechos humanos de las personas que son detenidas. Pero ¿qué creen? No hay capacitación de nuestras autoridades, no hay recursos para esos instrumentos técnicos que se necesitan y como consecuencia podríamos decir
que es un derecho ineficaz. Aunque está ahí para hacerlo valer, no hay recursos, no hay capacitación, no hay preparación. Por lo tanto, es ineficaz. No es derecho positivo. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el tercer punto. Ahí va. El tercer punto solamente se relaciona con el círculo, con el punto intrínsecamente válido. Nada que ver con derecho formalmente válido, ni derecho positivo o eficaz. El servidor público debe servir ¿a quién, compañeros? Debe servir, ok, al pueblo. Debe servir al cargo que tiene, pues, vinculado, al cargo al cual se comprometió respetar. Y ese servidor público si hizo un juramento de hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, estimados amigos, entonces nos encontramos que si el servidor público no cumpliera con su función, pues bueno, ¿por qué no? Si el pueblo pone, que el pueblo quite. Y entonces se establezca que el pueblo revoque el mandato a estos funcionarios que fueron electos por voluntad del pueblo. Saben que normalmente no se aprueban leyes que tengan que ver con el tema de revocación de mandato, porque de alguna manera lo que menos quisiera el pueblo, pues es que lo que menos quisieran estos políticos es que el pueblo tomara esa decisión. Por lo tanto, no legislan sobre este tema, ok, y en este supuesto, pues no hay eficacia para retirar a ese servidor público, ok. Es un tema ideal en una cuestión de justicia social, pero queda en eso, en un ideal que no se ha materializado en la norma y que como consecuencia no es eficaz. ¿De acuerdo? Ahí va. Siguiente punto. Dice el punto 4. Se vincula con el círculo 1, formalmente válido, y con el 3, positivo o eficaz. Ahí va. Les pongo otro ejemplo. Atentos. Dice el artículo 16 de nuestra Constitución, ¿sale? Que una persona va a estar sujeta a un arraigo domiciliario cuando se tenga, de alguna manera, se realiza una investigación por su probable participación en un delito que tiene que ver con delincuencia organizada. Va a estar sujeto a esta medida cautelar 40 días y el plazo se puede ampliar hasta llegar a 80 días. Desde esta perspectiva, nos encontramos con el derecho formalmente válido porque se encuentra contemplado en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en esta medida es derecho positivo o eficaz porque las fiscalías lo solicitan a los jueces de control y normalmente estos autorizan esa medida cautelar. Pero en el tema de derechos humanos, podríamos señalar, en este caso, que se vincula, que se vulnera el derecho humano a la presunción de inocencia. ¿Ok, compañeros? Bueno,
solamente por mencionar un ejemplo de esta naturaleza. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al ideal. ¿Dónde tenemos el ideal? En el punto número 5. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Ahí va. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso, voy a mencionar, por ejemplo, el caso de la ley. Ok, ahí va. Vamos a hablar de la ley de amparo, ¿vale? Ahí está. Esta norma tiene su origen en la Constitución, artículos 103 y 107. Ok. Esta ley fue elaborada por una autoridad competente, el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se creó siguiendo un procedimiento para su creación. Es derecho formalmente válido. Ok. Esta norma pretende combatir actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es derecho intrínsecamente válido en el sentido de que busca que el gobernado sea tutelado en sus derechos que son vulnerados por un acto de autoridad. Va. Y tenemos el tercer elemento. En el caso de concederse el amparo, ok, en caso de concederse el amparo, deja sin efectos el acto de autoridad, ¿sale? Regresa las cosas al estado que se encuentran antes de la violación y por supuesto restituye al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Decimos que es positivo y eficaz en la medida que se cumple con estos preceptos. Por eso es un ejemplo de derecho, de este ideal, hablando de estos tres aspectos, ¿verdad? Muy bien. Ok, bien. Seguimos y vemos el punto número 6. Se vincula con derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Vámonos con lo que conocemos como comercio informal. Ok, aquí tenemos este comercio informal, que como tal no es reconocido por el orden público. Por lo tanto, no es derecho formalmente válido. Si fuera un comercio formal, entonces no hablaríamos de este tema en este punto. No es derecho formalmente válido, hay cierta tolerancia por parte de la autoridad y las personas que se dedican al comercio informal, lo que justifican normalmente en un aspecto axiológico es un tema de justicia social. Ok, no me puedes dar los empleos que requiero. Necesito dedicarme a una actividad con la que yo pueda sostener a mi familia. Entonces, hasta cierto punto, la autoridad tutela estos actos, ¿sale? Y bueno, en ese punto podríamos hablar del elemento intrínsecamente válido en el tema de que busca una justicia social para los integrantes de este sector y hablando del derecho positivo o eficaz, señalaríamos que hay reglas, ¿sale? Consuetudinarias que se rigen dentro de este sector
y que normalmente va a constreñir a las personas que se dedican a esta actividad. Yo no puedo mañana si quiero ponerme en un tianguis, ¿verdad? No puedo. ¿Sí? Si yo lo hiciera, pues me correrían. En todo caso, me acerco en ese caso, a los líderes de ese movimiento, pues me van a pedir ciertos requisitos, ciertas cuotas, y yo decido si quiero instalarme en ese mercado, pero primero debo de seguir las reglas que me impone ese grupo. ¿Se entiende? Bien. Y en el punto número 7, pues vemos que solamente se vincula con el tercer círculo. Nada que ver con formalmente válido ni con intrínsecamente válido. Lo que nos interesa que sea eficaz es todo. Y aquí mencionamos un caso en particular. La costumbre jurídica. ¿En qué consiste, abogados? No me interesa, compañeros, si es justo o no. No me interesa que esté en la norma. Lo único que me interesa en este caso es que esta conducta reiterada, ¿ok? Esta conducta que es considerada de cumplimiento obligatorio sea eficaz. Eso es lo más importante, la eficacia. Es todo. ¿Bien? Ok. Conociendo un poco sobre estos temas, ahora sí llegamos al análisis de la clasificación de la norma jurídica. Vamos a clasificarla en los siguientes elementos. Por el sistema al cual pertenece, la vamos a dividir en nacionales, locales e internacionales. Pongamos un caso muy particular. Ahí va. Muy bien. Ok, bien. Entonces, aquí vamos a ver normas nacionales. Ahí está. Bien. Son aprobadas por el Congreso de la Unión. Aquí pongo sus características. Aprobadas por el Congreso de la Unión. Ok. Vamos aquí a clasificarlas a su vez de la siguiente manera. Ahí va. Vamos a clasificarla entre federales, entre nacionales y entre generales. Ok. No, pero ¿cómo se llaman? Sí, sí, generales. Ok. Las normas federales se aplican en todo el país, pero tienen que ver con temas de competencia exclusiva de la federación, derivan de una concesión federal, es un área administrada por la federación, se encuentra involucrada un órgano de la administración pública federal. Para hablar de competencias, las nacionales, hablamos de una sola norma que tiene aplicación en todo el país, como hacia futuro ocurrirá con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y generales son las que conocemos como concurrentes de aplicación por las autoridades federales, locales y las municipales. ¿Se entiende, mis queridos maestros? ¿Sí? Muy bien. Por lo que respecta a las normas locales, ok, vamos a establecer que nuestro país es una federación.
Y esta federación se va a componer de estados libres y soberanos. Y desde esta perspectiva, estos estados, ¿sale? Van a crear sus propias normas. Si nosotros vemos la jerarquía de las normas en un estado, diríamos que es la Constitución Federal, las leyes federales, la Constitución local, ¿ok? Y de aquí surgen sus leyes locales, ¿ok? Es decir, aquí vemos nosotros el ámbito de vigencia de las normas locales, su ámbito espacial, el territorio de ese estado, su ámbito temporal a partir de su publicación en el periódico oficial del estado y su ámbito de eficacia o validez que implica pues el territorio de ese estado y en caso de incumplimiento, sus propias autoridades locales establecerán la sanción, las penas correspondientes. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, segurísimo. Si no, ayúdenme con cualquier duda que tengan, ¿eh? Si vamos bien, ayúdenme, por favor, para saber que me están escuchando, por lo menos con la reacción, ¿vale? Ahí está, la reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Sí, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Muy bien. Las normas internacionales. Ok, pues México, al igual que muchos países del mundo, se van a regir por los tratados que suscriba con la comunidad internacional. En ese punto, México ratifica el tratado y entonces se va a vincular al cumplimiento del mismo, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos que rige a nuestro país y a muchos otros países del continente. Quedamos vinculados a esa norma y es de cumplimiento obligatorio para todas nuestras autoridades. Muy bien. Ahora bien, la fuente es legislativa. Aquí vamos a hablar de distintos órganos que crean la norma. Ahí va. Fuente legislativa. Vamos a ver los siguientes casos. Por ejemplo, dentro de esta fuente legislativa tenemos ahí va, tenemos al Congreso de la Unión. Ok. En el caso de establecimiento de leyes federales, de leyes nacionales o de normas generales. Ok. Tenemos a los congresos de los estados en el caso de las leyes locales. Ok. Y tenemos, por supuesto, a los ayuntamientos en sesión de cabildo para las leyes municipales. Ok. Bueno, ahí está la fuente legislativa de estas normas. ¿De acuerdo? Las fuentes consuetudinarias, la costumbre, la conducta reiterada y su cumplimiento obligatorio. Bien, tenemos las fuentes jurisprudenciales. Ok, este es un tema bien interesante porque vamos a hablar de la jurisprudencia de derecho interno nacional y la jurisprudencia internacional. La nacional, ¿qué implica? Bueno,
Los órganos facultados para emitirla: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, y resuelven las contradicciones de tesis los plenos regionales de circuito. ¿Ok? Tenemos aquí varios tipos de jurisprudencia. Destacamos, por ejemplo, la jurisprudencia que conocemos como el precedente judicial. Ok, tenemos la contradicción de tesis, de criterios. Ok, la reiteración de criterios. Ok, y la sustitución de jurisprudencia. Ok, por mencionar algunas. Y en el plano internacional, hablamos de la jurisprudencia que emane de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los estados que se encuentren vinculados, pero también obliga a los demás estados en un caso contencioso, o también, por supuesto, las opiniones consultivas. Muy bien, ahí está. Hablando del origen jurisprudencial, ahí tenemos a varias disposiciones. Muy bien, bien, avanzamos. Tenemos por su ámbito personal de validez. Ahí va. Muy bien. Tenemos normas genéricas e individualizadas. Normalmente destacamos que la norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. La norma nos obliga a todos. Quedamos sujetos a esa norma, pero en un ámbito de aplicación, ¿sale? Al caso concreto, nos encontramos con la sentencia, nos encontramos con el contrato, nos encontramos con el convenio, nos encontramos con el acuerdo reparatorio. ¿Ok? Es decir, las sentencias son normas individualizadas porque vinculan a las partes involucradas. Los contratos y los convenios, acuerdos de voluntades que van a regir a las partes. Y tenemos el acuerdo reparatorio, el acuerdo que llega a la víctima u ofendido con el sujeto activo del delito, y que van a llegar a este acuerdo con, en este caso, con la fiscalía, o en su caso con el juez de control. Pero ahí tenemos la diferencia entre normas generales y normas individualizadas. Las partes que se encuentran involucradas al caso concreto. Avanzamos. Tenemos las normas por su jerarquía, constitucionales y ordinarias. Bien, la norma base de nuestro fundamento jurídico, la norma base del ulterior ordenamiento que surge a partir de la Constitución, ahí está, nuestra norma suprema, nuestra Carta Magna, compuesta por un total de 136 artículos, ¿ok? Compuesta de transitorios y compuesta de 9 títulos. A partir de esta Constitución va a surgir la norma secundaria, la norma ordinaria, la norma que debe de velar
por no contradecir a la norma suprema, a la norma base, a la norma creadora de todo el orden jurídico. Muy bien, bien. Rápidamente llegamos a la clasificación de conformidad con sus sanciones. Normas perfectas, normas más que perfectas, normas menos que perfectas y normas imperfectas. Ahí va. Las normas perfectas. Su incumplimiento de estas normas genera una sanción, genera un castigo, genera una pena. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Esas son las normas perfectas. Pero las más que perfectas, no me basta con la pena, con la sanción, sino también, pues, con un tema que tiene que ver con la reparación del daño. ¿Sale? Ahora no me basta con este castigo, con esta sanción, sino que repárame el daño que me has causado, más que perfectas. ¿De acuerdo? Bien, menos que perfectas. Atentos, a veces los efectos que ya han sido vulnerados no se pueden retrotraer al pasado. Es decir, lo que nos queda en este punto es los efectos del incumplimiento de esta norma. Ya no podemos regresarnos al pasado y dejarlo sin efecto. Ahora ese acto ya se ha materializado. Lo que nos queda en ese caso, pues bueno, es la posibilidad de reparación económica del daño. Aunque, como dice la canción de Juan Gabriel, palo dado, ni Dios lo quita. Muy bien. Y las normas imperfectas, pues son aquellas que no pasa nada. Su incumplimiento no genera nada. No hay castigo, no hay sanción, no hay consecuencias. Muy bien. Por la calidad de la norma. Las normas civiles normalmente son positivas. Se rigen por el principio de la autodeterminación. Y por supuesto que se rigen por lo que conocemos como el acto jurídico, la manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Ahí está. Si yo quiero casarme, es un acto unilateral. Yo tomo esa determinación. Si quiero contratar, quiero celebrar un contrato con el maestro Agustín, es una decisión entre particulares. Nosotros vamos a tomar esta decisión y nos vamos a vincular a la norma. Pero, por ejemplo, las normas penales son prohibitivas o negativas. Es decir, no hay sanción, no, bueno, en este caso hay una prohibición. No es que si quieres o no, hay una consecuencia en el caso de su incumplimiento. Lo que pretendemos es que no te sujetes a esa norma. Ahora bien, en este caso, la voluntad de las personas, pues aquí lo que importa para las normas penales es restricción, y si tú te sujetas a lo que establece ese tipo penal, asumes las consecuencias que establece la norma en el tema de punibilidad por su relación de complementación, normas primarias y normas secundarias. ¿En qué consiste esta complementación? Mucha atención. Ahí va. Señalamos en esta regularidad constitucional. La Constitución es la base
del ulterior ordenamiento jurídico. A partir de la Constitución surgen los poderes constituidos. Entre ellos tenemos al poder legislativo. El poder legislativo va a crear la norma. Aquí está. Esta norma, además de ser creada por una autoridad competente, fue creada de conformidad con la Constitución. A ver, la norma se encuentra sujeta a una disposición, sí, la Constitución. Esa es su vincularidad. Aquí hablamos de normas primarias. A partir de este punto, estas normas van a depender de sí mismas. Estas son las primarias. Las normas secundarias es todo lo contrario. Ahí va. Normas secundarias. Este tipo de normas vamos a verificar que tienen su origen a partir de la norma primaria. Sin la norma primaria no pueden existir. Hacemos referencia aquí a los reglamentos. Ok, ahí va. Entonces, estos reglamentos deben su existencia, deben su origen a la norma primaria. ¿Puede existir una ley sin reglamento? Sí, pero lo que no puede existir es un reglamento sin ley. El reglamento es una norma secundaria. Y después tenemos las normas taxativas y las normas disponibles. Las normas taxativas son obligatorias, son vinculantes, quedamos sujetos a ellas. Y las disponibles, en ejercicio de nuestra autonomía de la voluntad, nosotros vamos a adherirnos de forma voluntaria a ellas. ¿De acuerdo? Dentro de toda esta clasificación. Y bueno, mis queridos amigos, ya para llegar a un receso muy breve, solamente complementamos un poco la jerarquización normativa que nos establece Hans Kelsen, tomando desde esta perspectiva la supremacía de la Constitución, que es la norma base, que es la norma, es la base de todo el ordenamiento jurídico. Tenemos, por supuesto, los tratados internacionales. ¿Qué son estos, compañeros? Son los acuerdos, son los compromisos que el Estado ha celebrado con la comunidad internacional y que una vez que han sido aprobados y ratificados, en este caso por el Senado, pues son normas vinculantes y obligatorias. Ya hicimos referencia a las normas que emanan del Congreso de la Unión. Las generales son concurrentes de las tres entes de gobierno, federales, estatales y municipales. Ya hablamos de las leyes locales que emanan de los congresos locales y que tienen su ámbito de aplicación en el territorio de un estado, su ámbito de validez espacial, temporal y personal. Los reglamentos que se encuentran subordinados a la existencia de una ley y que son creados por el Poder Ejecutivo. Los decretos, que son disposiciones de naturaleza legislativa creadas por el Poder Ejecutivo. Y bueno, las normas individualizadas, sentencias, convenios, contratos, acuerdos. Esto desde una perspectiva de jerarquización de la norma. Pero cuando hacemos referencia a derechos humanos, en este caso vamos a referir a un bloque llamado de constitucionalidad o también podemos conocerlo como bloque de convencionalidad.
y de conformidad con la contradicción de tesis 293 diagonal 11 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema de derechos humanos tiene la misma eficacia normativa la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí incluimos distintos tratados como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos en materia de derechos humanos y por supuesto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí encontramos todas estas disposiciones. Y lo que nos va a ayudar a determinar la norma que vamos a elegir al caso concreto es el tema de interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Ok? Entonces, en tema de derechos humanos nos encontramos con esta eficacia normativa. En la cuestión de interpretación conforme, vamos a revisar el acto de la autoridad, ¿ok? Y en este caso, el acto de autoridad puede ser, ¿ok? Administrativo, legislativo o jurisdiccional. Estos actos se van a regir por la norma que regula su actuación. Control de legalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma. Pero vamos a hacer un ejercicio de control difuso y vamos a revisar que esta norma, este acto que se está aplicando, esté acorde con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Al primero se le llama control de constitucionalidad y al segundo control de convencionalidad. ¿Ok? Estos preceptos son muy importantes cuando hacemos referencia a la cuestión de los derechos humanos. ¿Ok? Bien. En este punto, maestra Silvia, no significa que digamos que ya queda superada la jerarquía normativa, porque no es así. Sigue habiendo una jerarquización en relación de la supremacía de nuestra norma constitucional. Pero en el tema de derechos humanos tenemos que hacer ese ejercicio de ponderación, ese ejercicio axiológico que va a conllevar pues estos temas de interpretación conforme y la aplicación del principio pro persona. Pero hay que analizar cada caso para ver si hay necesidad de hacer este ejercicio. Muy bien. Bien, estimados amigos, pues exactamente, es ex oficio, se supone que así tendría que ser por parte de la autoridad, pero si no, también nosotros hay que pedir a la autoridad que haga ese control de constitucionalidad, ese control de convencionalidad. Bien, estimados amigos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Teoría de la ley. Ámbitos de vigencia de la ley. Señalamos el ámbito de vigencia espacial, temporal y vigencia personal. Bueno, el ámbito de vigencia espacial habría que señalar cuál es la norma que se va a aplicar a un caso en concreto. ¿Ok? Es decir, al final tenemos varias referencias, por ejemplo, en este caso, la aplicación de una norma federal o inclusive la aplicación de una norma
¿sale? Aplicable a una entidad federativa, o por qué no decirlo, alguna situación de aplicación de derecho extranjero. Esto se estudia en el derecho internacional privado, o también, por supuesto, la aplicación de un tratado internacional. Hay que analizar cada caso en concreto para saber cuál es la norma que nosotros vamos a aplicar, porque muchas veces se puede aplicar una norma extranjera para un caso que se está materializando en nuestro país. Esto lo regula el derecho internacional privado. Muy bien, avanzamos y mencionábamos lo referente con la vigencia temporal de la norma, el inicio de entrada en vigor de la norma, sincrónico y el sucesivo. Bueno, el sincrónico es muy entendible. Vamos a entender que la norma va entrando en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los efectos de aplicación de esta norma son hacia futuro. ¿Ok? Después de su publicación, entonces entrará en vigor. Esta norma no debe tener efectos hacia el pasado, salvo que sea en beneficio. Bien, esta es la regla general. Entra en vigor al día siguiente de su publicación o después de la publicación en la fecha que la norma establezca su entrada en vigor. Pero también nos encontramos con un sistema sucesivo. Vamos a regresarnos a ese México del siglo XIX, ¿vale? ¿Recuerdan esta diligencia? Ok. Que era lo que recorría principalmente nuestro país. Estas diligencias máximo recorrían 40 kilómetros en un día. Entonces, este sistema establecía lo siguiente. La norma se publicaba en la Ciudad de México. Ok. Entonces, la entrada en vigor de esta norma va a ser a los 3 días de su publicación. Ok. Y vamos a aumentar un día por cada 40 kilómetros. ¿Ok? Esto en relación, pues, a que la norma tendría que darse a conocer en todo el país. Y esto, pues, de alguna manera implica, pues, un traslado. Hoy lo vemos muy arcaico por nuestras comunicaciones, pero en ese momento era lo que ocurría. Ahora bien, también tenemos el fin de la norma. Este se va a dar principalmente por si el fin es parcial, hablamos de derogación. Ciertos artículos, ciertos preceptos que establece la norma, pues son los que se dejan sin eficacia. Y en el tema de la abrogación es total. La norma en todos sus artículos deja de tener eficacia y validez. También el fin expreso de la norma es en la propia fecha que ella indica, deja de tener esa eficacia, esa validez. Como por ejemplo, tenemos el Código Fiscal de la Federación, ok, para este año 2025. La eficacia de esta disposición normativa será el año que estamos en curso y va a concluir su eficacia para los últimos momentos del 2025 al día 31 de diciembre del año en curso. Esta disposición no podrá surtir efectos para el año 2026. Y tenemos, por supuesto, también
lo referente con el fin de la norma tácito. Una nueva ley que contenga preceptos incompatibles con la anterior. Estimados maestros, hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Ok? Este código va a tener eficacia en todo el país. Muy bien. Pero hay que considerar que hay códigos procesales en cada entidad federativa. Cuando este código entre en vigor, van a dejar de tener efectos los códigos de procedimientos civiles de cada una de las entidades federativas. Entonces, esta disposición va a suplir a todos los códigos procesales a nivel local. Bien, avanzamos y también tenemos lo referente con la cuestión de la vigencia personal de la norma. Nos queda muy claro y lo entendemos que la norma es de eficacia general, de cumplimiento obligatorio y es de observancia general. Eso es lo que entendemos en relación a la norma. Pero hay situaciones en particular que habrá que analizar, como por ejemplo, hay algunas normas que solamente se van a aplicar para los nacionales, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de derechos político electorales. ¿Ok? También tenemos normas, ¿sale? Por ejemplo, que se van a aplicar para extranjeros. Lo referente a la situación migratoria, su calidad de no inmigrante, su calidad de inmigrado, su calidad de residente permanente. ¿Ok? Hay normas en particular que rigen la situación legal del extranjero. Tenemos normas que tienen una alusión en particular para la atención de ciertos grupos como son niños, niñas y adolescentes, ok, grupos vulnerables, ¿sale? Etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, en relación al domicilio para fijar la competencia del órgano jurisdiccional. Entonces, hay muchos aspectos que habrá que tomar en consideración. Muy bien. Siguiente punto. Destacamos los conflictos de leyes en el espacio, en el tiempo y en cuanto al estado y capacidad de las personas. Ahí va. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Se trata de una compraventa que se está celebrando ante notario público en la ciudad de Guadalajara. Uno de los contratantes es del Estado de México, otro de los contratantes es de Monterrey y la transacción versa sobre un inmueble que se encuentra en la ciudad de Puebla. En este caso, la norma que hace referencia al tema de la transacción tendrá que ser la norma vigente en el estado de Puebla porque es donde se ubica el bien inmueble. Ahora bien, ¿qué ocurriría en un conflicto de leyes hablando de, ¿sale? Por ejemplo, de una controversia que surja
a través del derecho internacional privado. Tenemos que A es de España. Tenemos que B es de Canadá, ok, y han contraído matrimonio en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, ok, y establecen su domicilio conyugal en la Ciudad de México. Hay una convención de Viena que reconoce las relaciones y los actos jurídicos celebrados en el extranjero, así como el estado civil. Ok, reconocemos ello. Ahora bien, si A y C van a divorciarse, podríamos decir que es importante que registren su matrimonio en la Ciudad de México para disolverlo y enviar carta rogatoria a la autoridad civil del estado de Nevada para que haga la anotación correspondiente de la disolución de este vínculo. Entonces, hay conflictos de leyes que pueden tener una repercusión entre sujetos de distinto país. Y el detalle es que nosotros tengamos la noción de qué norma vamos a aplicar al caso concreto. Y a veces también hay competencia en el ámbito interno, señalando en qué casos la competencia es de naturaleza federal y en qué caso la competencia es de los estados de conformidad con el artículo 124 de nuestra Constitución. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto que son los conflictos de leyes en el tiempo. La retroactividad. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La norma surte sus efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los efectos de esta norma son hacia futuro. Ahí va. Muy bien. Entonces, en este supuesto, vamos a encontrarnos que todos los actos que regula la norma se materialicen después de su publicación y los actos que se hubiesen materializado con antelación, pues no serán objeto de esta norma, salvo que se solicite la aplicación retroactiva porque es en beneficio del gobernado. ¿Ok? Salvo esa excepción, la norma no tendrá aplicación con efectos retroactivos. Y por supuesto, hablando del estado y capacidad de las personas, vamos a determinarlo tomando en consideración su domicilio. ¿Ok? Muy bien. En este caso, el domicilio es la residencia, es el lugar donde las personas físicas, donde las personas morales darán cumplimiento a sus obligaciones. El domicilio es importante, ¿sale? Y hay que tomar en consideración que el domicilio para las personas físicas será su residencia. Si no tienen, será su lugar de trabajo o simplemente donde se encuentre. El domicilio es muy importante porque va a fijar, en caso de conflicto, la competencia del órgano jurisdiccional. Muy bien. Mientras que para las personas morales, el domicilio será el que hubiesen señalado en su acta constitutiva, ¿sale? En donde se ubique la administración del mismo o en alguna de sus sucursales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, conocemos en este caso el domicilio también
de las personas morales. Vamos a avanzar, mis queridos maestros y maestras, y rápidamente vemos los principios de interés público de la norma. Los particulares no pueden alterar, no pueden modificar la ley, no pueden dejar de cumplirla. La norma es vinculante y obligatoria. Se dice, son renunciables los derechos privados cuando no perjudiquen derechos de terceros. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, tenemos que se celebra entre A y B. Ok. Se establece un mutuo por la cantidad de 50,000 pesos que A le prestó a B y se fija un interés, ¿sale? Sobre este crédito. Se establece un año para su pago. ¿Qué pasaría en un momento que A, con la finalidad de que B le pagara, renunciara al interés o inclusive estableciera una quita sobre este crédito? ¿Puede hacer esto? Sí. Al final de cuentas es una decisión entre particulares y no afectan derechos de terceros. ¿Bien? Ok. Siguiente punto. Dice una máxima del derecho, un principio general. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Debemos de cumplir con la norma y no podemos señalar que en un momento determinado, pues no la conocía, no sabía, no tenía la noción de esta disposición. No. Ignorar la ley no nos excusa de su cumplimiento, pero en un ejercicio de ponderación habrá que valorar atenuantes como, por ejemplo, el atraso intelectual de una persona, que ésta se encuentre apartada de vías de comunicación o su situación económica. ¿Vale? Esto puede establecer facilidades de extensión de sanciones o también se establece un plazo para el cumplimiento de las mismas. Bien, y llegamos al punto sobre esta teoría de la ley y su comprensión más general sobre las lagunas de la ley. La norma a ser una obra humana, pues puede tener omisiones que no fueron consideradas, pero esto no es pretexto para que los jueces no dejen de resolver una controversia. Hay que considerar que en primer lugar, para resolver un conflicto hay que aplicar la ley al caso concreto. Principio de subsunción, ¿sale? Nos vinculamos a esa norma, la aplicamos al caso concreto. Silogismo muy básico. Es decir, la premisa mayor establece la norma que se va a aplicar al caso concreto. Norma sustantiva, norma adjetiva. La premisa menor que hace referencia al incumplimiento por parte de un particular de la norma señalada con antelación. Y este incumplimiento, pues nos va a generar una obligación. Y por supuesto, mis queridos amigos, lo referente a las conclusiones. Su señoría hace un silogismo, verifica la relación entre la conducta y el resultado y establece una sanción para el caso particular. ¿Ok? La interpretación por analogía, pues implica que su señoría tomará en consideración cómo otras controversias de esa naturaleza se han resuelto y la tomará en consideración para emitir su propia resolución. Por supuesto,
La jurisprudencia, los precedentes son vinculantes y obligan a las autoridades a su cumplimiento. Y tenemos también, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución, a los principios generales del derecho. En este ejercicio de ponderación, en este ejercicio de inclinar balanza, hay que considerar en esta interpretación por equidad a favor de quien trata de evitar perjuicios y en contra de quien pretende obtener un lucro. Acuérdense que lo que busca el derecho es un equilibrio. Y bueno, después de esta unidad dogmática en la cual hemos estudiado de forma muy detallada lo referente a la norma, lo referente a los elementos del derecho, lo deferente a la teoría de los tres círculos, derecho formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo y eficaz, la clasificación de la norma, jerarquización y el bloque de constitucionalidad y convencionalidad y la teoría de la ley, vamos a empezar con un tema crucial para el derecho civil. Y este tema en la